tener muy claro si estamos en una farmacia o no estamos en una farmacia, porque muchas veces hay alguna confusión entre lo que es el concepto farmacia como ciencia o como establecimiento, ¿no? Entonces, quiero dejar muy claro, en esta parte nos vamos a estar enfocando a la farmacia dentro del entorno de establecimiento, ¿sí? Dentro de nuestra definición legal de Ley General de Salud, que es el establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes y psicotrópicos, insumos para la salud en general, así como productos cosméticos y productos de aseo. ¿Sí? Este es el concepto que nos marca nuestra Ley General de Salud de farmacia como establecimiento, que es normalmente donde se hace la auditoría. ¿Sí? Cuando tenemos una licencia o un aviso de funcionamiento, dependiendo del tipo de productos que manejamos en la farmacia, podemos decidir el catálogo o cuadro básico de productos que manejamos. Por ejemplo, la mayoría de farmacias hospitalarias se centran en el manejo de medicamentos y como que los demás insumos para la salud los dejan a cargo de otras instancias, ¿no? Sin embargo, pues las necesidades operativas, por ejemplo, cuando es un hospital pequeño, una clínica pequeña, pues terminan entrando en el marco de control de la farmacia y pueden estar ahí sin ningún problema. Ajá. He tenido, por ejemplo, consultas donde me dicen, es que nosotros, ¿por qué tenemos que manejar el material de curación? Yo, ¿cuál es qué fundamento legal podemos dar para no manejar el material de curación en la farmacia? Porque apenas podemos con los medicamentos y todavía nos van a agregar el material de curación. Y pues ahí les tengo que responder, no hay fundamento legal, de acuerdo con la ley, pueden manejar los dispositivos médicos en las farmacias. Entonces, esta parte es muy importante porque de repente confundimos términos clínicos. Por ejemplo, la farmacia como ciencia se centra en el manejo de medicamentos. Dicen, bueno, es que como farmacéutico no tengo que ver los dispositivos médicos, pero ¿qué creen? Sí, de acuerdo, si estamos hablando de farmacia establecimiento, los dispositivos médicos sí son materia de la farmacia. Ajá. Entonces vamos a tener que este mismo término legal, la licencia que se otorga para farmacia, puede abarcar tanto la farmacia, llamémosla normal, creo que aquí me faltaron las comillas, no sé si me las corrigieron en la presentación, que es la farmacia que podemos encontrar en un centro comercial, podemos encontrarla a pie de calle, que es la farmacia a la que acudimos normalmente a comprar nosotros los medicamentos, o bien puede estar en la planta baja de un hospital, incluso segunda, tercera planta, pero con acceso al público para que el paciente ambulatorio adquiera ahí sus medicamentos, pero no es necesariamente para el paciente que está hospitalizado. Ajá. Muchas veces esta le llaman farmacia comunitaria, nuevamente confundiendo los términos, porque la farmacia clínica, como ciencia, como profesión, habitualmente se divide en dos grandes ramos, que es la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria. Sin embargo, farmacia comunitaria es un concepto de práctica profesional, no es un concepto de establecimiento. ¿Sí? Entonces, de repente ahí nos surgen confusiones y todo el mundo le llama farmacia comunitaria a la farmacia de la esquina o a la farmacia del súper. Y no es exactamente eso. Por eso les puse el término farmacia normal. ¿Sí? Porque nuestra legislación, nuestra normatividad, no le pone ningún apellido a ese tipo de farmacia. Por cuestiones de lo que es el manejo dentro de un hospital, se ha definido la farmacia hospitalaria como aquella que va a suministrar los medicamentos al interior de un hospital. Y eso está descrito de alguna manera
a través del capítulo de farmacia hospitalaria en el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Ajá. Entonces, hasta aquí voy a... ¿Me pueden limpiar las palomitas? Déjenme ver cómo la puedo limpiar. Se me movió un poquito Cristi. Porque quiero que me pongan, o bueno, manifiéstenme si está claro el concepto o tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Continuamos entonces? Ok, aquí Ricardo me pone que muy claro. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Otro término que es importante que tenemos contacto es saber qué es evaluación de la conformidad. ¿Sí? Entonces tenemos que evaluación de conformidad de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización. No se los traduje, pues no se los transcribí completo, pero bueno, está la referencia, la pueden checar en internet en cualquier momento. Esta no es una ley que habitualmente utilicemos los farmacéuticos. Entonces, este es como que el primer tip. No solo nos tenemos que enfocar al suplemento de la farmacopea, ¿sí? Hay más normatividades que no son aplicables. En este caso, hablando de auditorías, la Ley Federal de Metrología y Normalización establece cómo se realiza una evaluación de conformidad. Y vamos a quedarnos en la parte de concepto. Es la determinación del grado de cumplimiento con normas oficiales mexicanas, normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características de un proceso o producto. Ajá. Entonces, realmente lo que sucede en una auditoría es que están realizando una evaluación de la conformidad, ¿sí? Y eso si vemos la definición de auditorías, ¿sí? Tenemos que nos lo definen como un proceso sistemático, tanto en la farmacopea con varias normas, un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los criterios establecidos. ¿Sí? Es importante señalar que la supervisión de rutina no puede considerarse una auditoría. La supervisión de procesos forma parte del proceso como tal, ¿sí? La auditoría va a ser un acto enfocado específicamente a ver todo el proceso, pero de manera independiente al proceso mismo, ¿sí? De manera que la auditoría va a ser una herramienta de control y supervisión que favorece la creación de una cultura en la organización y permite revelar fallas y puntos vulnerables existentes en una estructura organizacional, ¿sí? Entonces, la supervisión es un proceso de rutina en el cual estamos viendo las actividades rutinarias que se estén realizando. Cuando hago una auditoría, voy a separarme o independizarme de ese proceso para poder verlo, digamos, de afuera y poder identificar las fallas, porque bueno, aquí hay algo que yo discutía muchísimo con los auditores de ISO cuando estuve en los procesos de certificación ISO de las farmacias, porque me decían, es que tienes que lograr el 100% o el 0% de errores. Y yo les argumentaba siempre, porque yo nunca ponía alcanzar al 100% o cumplir al 100% eso, o obtener 0 errores. Porque en realidad, si ponemos esos parámetros, realmente estamos planteando desde un principio no cumplir. Y a lo mejor suena un poquito romántico o a lo mejor ridículo, pero yo les decía, perfecto es Dios. Yo soy humana, mi gente es humana y cometemos errores. Y negar el cometer errores no nos va a ayudar a evitarlos. Al contrario, nos va a incrementar esa famosa ceguera de taller
porque creemos que tenemos que tender a la perfección. Sí, algo de lo que aprendí y se me quedó muy grabado porque el paso de sector público a sector privado fue algo bastante traumático, es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si te la vives planeando la perfección, nunca vas a hacer cosas buenas porque nunca las vas a empezar. Entonces, es bien importante que tengan claro que podemos cometer errores, que somos humanos y que los sistemas son falibles. Entonces, cuando partimos de esto, vamos a encontrarle ese valor que nos debe dar la auditoría como herramienta de control y supervisión, ¿sí? Tiene que ser un valor agregado la auditoría y no esa típica área de miedo y terror donde nos la vivimos sufriendo porque llega la auditoría y bueno, vamos a ver qué cabeza van a cortar, qué sanción nos van a aplicar. No, al contrario, debemos esperarla de una manera positiva, siendo conscientes que nosotros en el trabajo de rutina somos susceptibles de cometer errores que posiblemente no nos demos cuenta que estamos cometiendo. ¿Ok? De esta manera vamos a hablar tanto de auditorías internas como externas, ¿sí? Las auditorías internas y externas pueden tener exactamente los mismos objetivos o aparentemente los mismos objetivos, ¿sí? En el papel. Podemos, por ejemplo, hacer una auditoría interna como responsables sanitarios de un establecimiento, decir, bueno, voy a hacer una auditoría para verificar el nivel de cumplimiento con las disposiciones sanitarias vigentes. Y el acta de verificación podría venir en ese mismo sentido, aunque lo pongan como en 100 palabras más. Pero en resumen, tenemos esta situación, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la diferencia? Cuando es interna, es personal de la propia empresa. Cuando es externa, es alguien ajeno a la organización, ¿sí? De repente nos dicen, es que la auditoría de certificación ISO no es una auditoría externa. No, la de certificación sí es externa, porque es alguien que no forma parte de nuestra organización. Si, por ejemplo, como consultor independiente contratan a un consultor independiente para que les haga una auditoría, para no correr el riesgo de sanción en una verificación sanitaria, ese consultor independiente no es interno, es externo a la organización, ¿sí? Interno es cuando es el personal que forma parte de la propia organización, ¿correcto? Hasta aquí todo bien, me ponen palomitas, si tenemos alguna duda, por favor, me la comentan tomando el micrófono o vía chat. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué podemos encontrar como objetivos de una auditoría? Ya dijimos que en general es el confirmar el cumplimiento, pero ¿a qué? Las auditorías pueden tener diversos alcances, ¿sí? Mientras más amplio sea el alcance, más larga va a ser la duración de la auditoría, ¿sí? Puede ser confirmar el cumplimiento de planes, procedimientos, avance de proyectos, eso puede ser un alcance. Puede ser verificar controles operativos, puede ser contables y financieros. El concepto de auditoría, de hecho, se origina en la parte financiera, en la parte económica, y después se va ampliando hacia la auditoría de procesos, hacia la auditoría de calidad. Sí, puede ser confirmar el cumplimiento de la política de calidad, y confirmar requisitos regulatorios, que normalmente como responsables sanitarios es la parte que más nos mueve, confirmar el cumplimiento de la documentación legal y técnica que se tenga. En fin, estos son solo ejemplos, pueden ser más objetivos, pueden ser más específicos, pueden ser incluso aún más generales. Ajá.
Otro objetivo importante que nos señala la regulación sanitaria es validar la capacitación del personal. Y esto de repente dices, bueno, ¿cómo? ¿Van a checar nada más la parte documental? Y no, realmente cuando estás auditando el cumplimiento, por ejemplo, de controles operativos, de requisitos regulatorios, es cuando realmente estás validando la calificación de tu personal. ¿Por qué? Porque si los procesos se van desarrollando en cumplimiento a la regulación, entonces puedes hablar que el personal está capacitado. No se trata aquí de llegar y hacerle examen al personal para saber si se sabe el artículo 226, el 225, diferencia el 257 del 260. No se trata de eso, no se trata de decir, bueno, se sabe textualmente la misión y la visión de la empresa. Pero si no la hace realidad en sus actos, en su trabajo diario, si no se ve reflejado en la documentación, por poner un ejemplo, la mayoría de las visiones ponen ser el mejor, trabajar con excelencia, etc. Y llegas y encuentras registros llenos de estrellitas, corazoncitos, florecitas, tachones. ¿Está esa persona comprometida o consciente de cómo es la visión de la empresa? O sea, ahí nos damos cuenta que no. Se la puede recitar de memoria, pero si su lugar de trabajo está todo desordenado, si los registros los hace de memoria después de que terminó el proyecto, pues entonces no está cumpliendo, ¿sí? Por más que te repita de memoria las cosas, ¿sí? Esa es la diferencia entre, o sería el objetivo más bien de una auditoría al validar la capacitación del personal. Ya podemos tener un expediente de capacitación robustísimo. Cada mes los mando a cursos, documento, pasan el examen con 10. Pero si no están cumpliendo los procesos, ¿de qué me sirve? ¿De acuerdo? Ahora, también identificar áreas de oportunidad, desviaciones o no conformidades. Y esto normalmente de repente hasta hacemos la broma, ¿no? Sí, vienen áreas de oportunidad y todo el mundo tiembla ante las áreas de oportunidad, porque realmente son como que aquí es error. Y no, error no es sinónimo de área de oportunidad, ¿sí? Pero también es cierto que normalmente el auditor te va a señalar las desviaciones, las no conformidades. Muchas veces nos decimos, es que porque el auditor no ve todo lo que hago bien. Es una queja constante del auditado. Es que vino el auditor y no se fijó para nada en todo lo que hacemos bien. Tenemos 90% de cumplimiento, nos echamos 12 o 14 horas diarias en lugar de 12 para tener, en lugar de 8 para tener todo bien, no valoran todo nuestro esfuerzo. Normalmente ese es el sentimiento que queda cuando recibimos una auditoría. ¿Y esto por qué es? Pues porque no estamos muy conscientes de que el auditor no va a aplaudirnos. Ese no es su objetivo. El objetivo de un auditor es identificar si tenemos desviaciones o no conformidades. Ese es su trabajo. Si no identifica desviaciones o no conformidades, pues probablemente no lo esté haciendo bien. Si no nos marca al menos áreas de oportunidad donde dices, oye, felicidades, esto está muy bien, pero lo podrías hacer mejor, él no está haciendo bien su trabajo. Y si nosotros contratásemos, por ejemplo, a un auditor que vaya y nos diga, todo está perfecto, pues realmente nos estamos engañando solitos. Lo que debemos buscar en una auditoría es precisamente en qué nos estamos equivocando o ver desde un ojo externo cómo podríamos hacer las cosas mejor. ¿Sale? Entregar un informe de auditoría. Esto tiene que ser parte de, si no, no estamos hablando de auditoría, estaríamos hablando de una supervisión. ¿Sí? Toda auditoría, ya sea interna o externa, debe concluir en entregar el informe de auditoría
y en su caso, la sugerencia de acciones correctivas o preventivas, ¿sí? Porque eso es lo que necesitamos, ¿sí? Si tenemos una auditoría, todo lo estamos haciendo bien, perfecto, nos sacamos 10 en la auditoría, vamos, y no mejoramos, pues realmente pierde todo su valor la auditoría, ¿sale? Hasta aquí, déjenme borrar las palomitas. Ok, si está todo bien, me vuelven a poner palomitas. Si tienen alguna duda. Ay, mira, aquí Ricardo dice, cucharean registros. Eso no sucede jamás, Ricardo. Eso no pasa, menos cuando es la auditoría programada. ¿Sí? Y eso, bueno. Ok. Bueno, limpio las palomitas para la siguiente pregunta de estar lista. Ok. Entonces, ¿qué pasa si pudiesen tener los mismos objetivos en cuanto al alcance las auditorías? ¿Para qué haríamos internas o para qué contratamos externas? Bueno, eh, en una auditoría interna tenemos que asegurar mantener los estándares de calidad que marca la propia empresa, ¿sí? Si la empresa te pone como misión y visión como parte de la visión, ser el mejor quiere decir que tus estándares de calidad tienen que garantizar que seas el mejor del sector, ¿sí? Identificar áreas de oportunidad que te permitan optimizar procesos o te permitan ver las áreas de oportunidad en crecimiento, ya sea nuevas líneas de productos que puedas manejar, nuevos proyectos que puedas implementar en la empresa, dado que ya tienes dominada una situación. Y era algo que les comentaba, por ejemplo, en farmacia, cuando ven, bueno, es que la farmacia lleva muy bien documentado el control de los medicamentos. Y esto ya quedó completamente regulado, ya no tenemos aquellos faltantes de inventario que cada mes sobraban y faltaban 30% de productos. Ya ahorita con los controles, farmacia implementó muy bien. ¿Sabes qué? Pásale estos dispositivos médicos en los que tenemos mucho problema de fuga hormiga o tenemos mucho problema de fallas porque no los inspeccionaron bien. Y entonces son áreas de oportunidad para la empresa como tal, donde aprovechan lo que ya se va haciendo bien, ¿sí? A esto me refiero como identificar áreas de oportunidad en una auditoría interna. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? O sabes que ya esta sistematización, la implementación de este software nos permite ver que ya todo el personal lo está ejecutando bien, podemos eliminar los procesos manuales y hacer un proceso completamente libre de papel, por ejemplo. Ajá. Eso se constataría cuando a través de una auditoría ya se demuestre que todos los registros electrónicos son fiables, ¿sí? Eso es como un área de oportunidad. De manera que el mayor valor de la auditoría interna es que nos va a ayudar a prevenir observaciones externas, ¿sí? Retomando esto de que la mayoría de ustedes ha sido responsable o es responsable sanitario, ¿cuál es el valor de esa auditoría que haces? Ese valor es que cuando te llegue una auditoría externa, todo va a estar en orden. Y a lo mejor te hacen te hacen una observación de un área de oportunidad, pero no una desviación o no conformidad. Sí, que es finalmente como responsable sanitario el mayor valor agregado que le podemos dar a una farmacia, hablando en términos legales, ¿no? El responsable sanitario está para garantizar el cumplimiento de requisitos sanitarios. Entonces, si tu trabajo mediante auditorías internas, mediante la revisión que estás haciendo en la farmacia, que cada mes haces tu programa de auditoría y ves, no sé, del procedimiento 1 al procedimiento 5, veo que efectivamente se esté cumpliendo todo, que estén todos los registros a tiempo, que esté todo bien. Eso es lo que me va a garantizar que cuando me llegue una visita de verificación,
no tenga observaciones. Ajá. O si me quiero certificar en ISO 9000 para poder participar en ciertas licitaciones públicas o privadas, bueno, pues mi sistema que tengo como responsable sanitario a través de mis procedimientos normalizados de operación me permiten el área de oportunidad de certificarme en ISO 9000. Esa parte se las platico por experiencia. Normalmente se decía es que las farmacias son muy difíciles de certificar en ISO 9000, pero precisamente el cumplimiento regulatorio que teníamos documentado a través de procedimientos normalizados de operación, pues fue la base para complementar todo el sistema de gestión de calidad y lograr la certificación ISO 9000 de las farmacias. Entonces fue como que un área de oportunidad identificada mediante auditorías internas que nos permitió tener un avance y mejor competitividad para la empresa. Ajá. Ahora bien, la auditoría externa, ¿qué es lo que va a hacer? Evaluar las expectativas de cumplimiento mínimo. Ajá. La interna puede ver hacia dónde vamos, de acuerdo con la misión y la visión de la empresa, cómo podemos avanzar, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? La externa nos tiene que evaluar, oye, mínimo debes de cumplir con esto. La externa sí nos va a dar una calificación muy dura de la organización. Y a lo mejor en términos absolutos, cumple o no cumple. Y de alguna manera la externa siempre va a establecer un tipo de sanción por el incumplimiento. ¿Sí? Ningún externo nos va a venir a auditar solo para felicitarnos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la externa? Vamos a ver un poquito más adelante qué tipos de auditoría externa vamos a tener. Pero adelantando un poquito, si por ejemplo es una auditoría de certificación en un proceso voluntario, ¿cuál sería la sanción por no tenerlo? Pues que no obtenemos esa certificación, ¿sí? Entonces, es un tipo de sanción. Ni hablar de lo que son las verificaciones sanitarias, que es un tipo de auditoría externa, ¿sí? Que, pues sí, el incumplimiento que tengamos va a haber diferentes sanciones, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? Si tienen alguna duda, comentario, pueden ponerlo en el chat. Ok, tengo 2 palomitas. Si está todo claro, pónganme palomita, por favor. Ok, entonces continuemos. Bien, les decía que la parte más importante desde mi punto de vista es la preparación previa de una auditoría. Pero recuerden que no todas las auditorías van a ser programadas. ¿Cómo nos preparamos para recibir auditorías? Esta es una preparación que tiene que ser constante, ¿sí? No debe ser y no es sano es de que ya va a llegar la visita de certificación, estoy a la expectativa porque pedí una visita por balance de controlados y estoy todo estresado. Porque eso habla de que en realidad no estoy aplicando mi sistema de gestión de manera adecuada, ¿sí? La preparación previa tiene que empezar por conocer cuáles son los requisitos aplicables, ¿sí? Si hablamos de requisitos sanitarios, tengo que estar consciente de todos los requisitos sanitarios que debe cumplir mi farmacia. Ajá, sabiendo desde qué tipo de productos tengo. Por ejemplo, si mi farmacia maneja o no maneja antibióticos, porque de repente dicen, no manejo antibióticos, pero nunca revisaron la lista y consideras que el antiviral no es antibiótico, que actualmente se está manejando que sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿está en la lista o no está en la lista? O a lo mejor dices, bueno, es que tengo ungüentos oftálmicos, por poner un ejemplo más cercano a ustedes, considerando a Ricardo, ¿no? Ungüentos oftálmicos, y llevo todos los registros
que me pide el acuerdo de antibióticos, cuando el listado dice que las formas tópicas no. Entonces, ¿por qué sí o por qué no? O unos sí y otros no. Porque a lo mejor el gatifloxacino no está en la lista porque no hay ninguna formulación oral o inyectable de gatifloxacino. ¿Cierto? Solo lo tengo en gotas o ungüento. ¿Le aplica, no le aplica? Si lo meto o no lo meto, de acuerdo al criterio que voy a establecer, porque puedo ser más estricto que lo que me pide la mera regulación. Pero si decido meter, por ejemplo, todos los antibióticos de uso oftálmico, porque sí me pueden generar una resistencia microbiana, finalmente, si los voy a meter a control y de repente no encuentro en el listado de antibióticos de Cofepris el gatifloxacino, ¿lo dejo fuera o lo dejo adentro? Entonces, tengo que ver cuáles son los requisitos que voy a aplicar, ya sea porque son los mínimos que me establece una regulación o una norma, o bien porque son los criterios que yo establecí como mínimos en mi organización. ¿Sale? Entonces, tengo que ver todo ese tipo de situaciones. Algo parece básico, pero no es tan sencillo, que es identificar cuáles son medicamentos y qué productos manejo en la farmacia que no son medicamentos. Lo he visto en muchísimas instituciones, sobre todo en la parte de hospitales, que dicen, aquí solo manejamos medicamento, no manejamos ningún tipo de dispositivo médico. Y pues ya con la experiencia, agarro unas gotas oftálmicas, digo, ¿y esto qué es? ¿Es medicamento o no es medicamento? Y resulta que muchas gotas oftálmicas, sobre todo las lágrimas artificiales, son dispositivo médico porque no tienen actividad farmacológica y por lo tanto no tienen un registro sanitario como medicamento. Y de repente cierta pomada que prescriben mucho los dermatólogos, resulta que es cosmética. Y nadie se había dado cuenta que tenían un cosmético en la farmacia. Y no es que esté mal, es necesario. Y muchos cosméticos se llegan a utilizar exclusivamente por prescripción. Pero eso tenemos que estar muy pendientes, ¿qué es lo que estoy manejando en la farmacia? Súper común que me digan en farmacias comunes que yo no manejo herbolarios. Digo, ¿y esta cajita de Ibel qué es? ¿Esta caja de pasiflorina qué es? Es un herbolario. Yo no manejo remedios herbolarios. Medicamentos herbolarios sí, pero remedios no. Y entonces este broncolín, ¿qué hace aquí? ¿Sí me explico? Muchas veces damos por entendidas las cosas y no las verificamos. Entonces tenemos que empezar desde ver qué es lo que estamos manejando en la farmacia, si lo puedo manejar, no lo puedo manejar, por qué sí, por qué no, y cuáles son los requisitos. De manera que preveamos las expectativas de los agentes externos. Si quiero certificarme en ISO 9000, pues tengo que conocer la norma ISO 9000, la 9001, la 9002, la 9003, las tengo que conocer. Si es certificable o no es certificable. No todas las normas ISO son certificables. Entonces, tengo que conocer bien cuáles son esos requisitos que debo de cubrir. Si estoy dentro de una institución pública, por ejemplo, hablamos de IMSS, Pemex, Sedena, que tienen reglamentos interiores que deben de cumplir. Entonces, no solo voy a cumplir con lo que me marca el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, tengo que verificar también los procedimientos, los requisitos reglamentarios de la institución para reflejarlos en mis procedimientos. Entonces, de alguna manera, la preparación previa empezaría desde que establezco mi manual de procedimientos normalizados de operación. ¿Están de acuerdo? Desde allí tengo que ver que ese procedimiento normalizado de operación me incluya todos los requisitos que debo de cumplir. Al estar contenidos estos requisitos reflejados
en el procedimiento normalizado de operación o procedimiento operativo o procedimiento administrativo que tengo establecido como parte de mi sistema de gestión de calidad en la farmacia, aunque no tenga una certificación de ese sistema de gestión de calidad, puedo tenerlo implementado. Entonces, desde que estoy revisando los procedimientos, desde allí tengo que estar preparando el cumplimiento de requisitos, ¿no? Algo muy común cuando se recibe la auditoría, sobre todo cuando las farmacias pertenecen a corporativos, a instituciones, es que son los procedimientos que nos mandaron de nivel central. Y es que no se fijan, es que no los hacen bien. Se tienen que revisar, porque no te puedes justificar en algo externo para no cumplir la parte interna. ¿Sale? Tienes que ver de qué manera se puede participar, de qué manera se puede subsanar esa parte. A lo mejor el procedimiento general de manera corporativa, tú lo tienes que aterrizar a tus procedimientos normalizados de operación, que por definición deben ser independientes y exclusivos para cada establecimiento. Esto es, si formas parte de una cadena de farmacias, no importa, puede haber lineamientos corporativos, y normalmente debe haber lineamientos corporativos y políticas corporativas, pero las tienes que reflejar en tus procedimientos normalizados internos. Al momento que tus procedimientos normalizados de operación internos están en cumplimiento de estos requisitos, ya te puedes enfocar a estar supervisando de manera rutinaria el cumplimiento de los procedimientos normativos. Eso es lo que te va a dar la mejor preparación para una auditoría. Porque entonces, ya sea una auditoría programada o no, tú tienes la tranquilidad de que los requisitos se están cumpliendo. Ajá. Y no sé si me explico en esta parte, si quedó claro, pónganme palomita. O bien pueden tomar el micrófono, levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta, tomar el micrófono. Tengo 2 palomitas. Ok, perfecto. Entonces, ¿todo bien? Continuamos. Es muy importante, entonces, a nivel de recomendaciones, que conozcamos y comprendamos los alcances y límites de la farmacia también. Porque a veces, de repente, en buscar o ser coherentes con la política de calidad, de ser proactivos, de repente decimos que sí a todo. Y tampoco es el punto. Ajá. Les mencionaba el tipo de productos, el tipo de servicios que podemos dar. Tiene que ir muy de la mano con conocer el tipo de productos, con conocer cómo están los términos de mi licencia, por ejemplo. Ajá, resulta que sí tengo licencia sanitaria, pero ¿qué creen? No incluye fracción 1. Y de repente ni el proveedor, ni el químico responsable, ni nadie se dio cuenta que la licencia no indica fracción 1. No trae la línea de comercialización de fracción 1. Pero se llega a ofrecer y ya bueno, por dar el servicio lo piden y nadie se fija y toda la cadena de suministro comete el mismo error y lo surte. Entonces ahí tenemos que no conocemos bien el alcance que tenemos. A veces, no, pues yo pedí este medicamento, por poner un ejemplo, la lista de controlados, pues no se actualiza más o menos desde 2006. 2008. Si no me equivoco, fue la última vez que se publicó la lista de medicamentos controlados. Y todos los medicamentos controlados, autorizados, normalmente genéricos, después de esa fecha, no están incluidos en esa lista. Entonces, en 2006 había 3 marcas de fentanilo, por ejemplo. Y actualmente hay 9 marcas de fentanilo, pero no están en el listado. Entonces, si no conozco bien mis productos, puedo correr riesgo de incumplimiento. Y así una gran cantidad de genéricos. Y los cambios de grupo, etcétera. Las cuestiones no son inamovibles. Tenemos que estarlas verificando continuamente
para que no corramos riesgo. Y entonces veamos cuáles son los límites, qué sí puedo manejar, qué no puedo manejar en la farmacia. Entonces, qué servicio sí le puedo dar al paciente y qué servicio no le puedo dar. Entregas a domicilio, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras limitantes? Puede ser, ¿sabes qué? Normalmente manejo una entrega a domicilio aquí en la colonia. Pero me la están pidiendo del otro lado de la ciudad. O me la están pidiendo de otro estado porque en aquel estado, en aquella ciudad no lo consiguen y lo localizaron en mi farmacia. ¿Cómo lo voy a hacer llegar? Va a ser un propio, lo voy a mandar por paquetería, ¿no? De repente alguien, no, pues para que me salga, no me salga cara la paquetería, la voy a mandar de Ciudad de México a Tijuana, porque allá no lo consiguen. Hay una necesidad terapéutica, sí, suena lógico dar el servicio. Pero lo mando por autobús, que me hace 48 horas de camino. Y entonces, como es un medicamento de red fría, y pues son 48 horas de camino en autobús, pues lo pongo en una hielera bien grande, retacada de geles. Geles congelados a menos 20 grados centígrados. Entonces, primera, ni van a aguantar los geles hasta allá, porque la condición externa en un autobús no lleva aire acondicionado la caja de carga del autobús. Entonces, por lo tanto, va a atravesar el desierto a temperaturas de 40 a 50 grados. No va a resistir el acondicionado de geles igual que si fuera la Ciudad de México. Y además, al ponerle el montón de geles, lo primero que voy a hacer es congelarlo y luego lo voy a dejar descongelar y va a llegar calientito al destino. Entonces, simplemente no preví esa limitación de la farmacia. Y entonces no estoy garantizando el producto. ¿Sí? Es bien importante que veamos cuáles son los límites que podemos tener en nuestro actuar. ¿Sale? ¿Cuáles son las estrategias de negocio que se quieren seguir? ¿Sí? Eso también es bien importante. Si a lo mejor yo digo, bueno, es que si los pacientes salen con mucho dolor y sería mejor manejar morfina, pero la estrategia de negocio es no quiero manejar estupefacientes, y la alta dirección dice no quiero manejar estupefacientes, bueno, tengo que plantear bajo qué justificación y cuáles son los procedimientos que debo seguir para ver si sí o si no, ¿de acuerdo? Por supuesto, conocer el marco legal, no es suficiente conocer el marco legal sanitario, tienen que conocer también, por ejemplo, el marco legal ecológico, sus residuos de medicamentos, cómo se deben de manejar, qué plazos tienen, qué licencias requieren, qué registros requieren. En la parte fiscal es bien importante que lo tengan claro para que no cometan errores, que después los administrativos digan, es que los químicos no se fijaron en esto. La parte comercial, no crean que en el comercio se permite todo, no todo se puede vender, todo tiene límites. Por ejemplo, y esto lo he visto mucho a nivel farmacia hospitalaria, necesito este medicamento que no hay en México, pero es lo mejor de acuerdo al último congreso al que fue mi médico subespecialista, y entonces lo quiero conseguir. Y como en el comercio todo se puede, pues el de compras muy hábil lo consiguió con un proveedor muy especial y llega a la farmacia y resulta que viene etiquetado completamente en inglés. Entonces, ni comercial ni sanitariamente lo puedo manejar. Comercialmente todo producto debe venir etiquetado en español y esa es una norma comercial. Y así podemos hablar de suplementos alimenticios y podemos hablar de productos dermatológicos. También hay mucha gente que cree que un cosmético no debe cumplir con nada. Y hay normas de buenas prácticas de fabricación de cosméticos, hay normas de etiquetado de cosméticos que se deben de cumplir. Y no es tan precisamente en el ámbito que revisamos, por ejemplo, en el suplemento de la farmacopea,
no viene la parte de cosméticos, porque se centra a medicamentos y demás insumos para la salud. Eso no quiere decir que podamos tener en nuestra farmacia cosméticos que no cumplan las normas oficiales, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que revisar muy bien esta parte, para no caer de repente. Algo que me pasó cuando entré al sector privado, es que los farmacéuticos, por no conocer el marco mercantil, cometían errores que se interpretaban como fraudes, por ejemplo. Y era por desconocimiento, ¿no? No saber manejar una nota de crédito, no saber manejar, ahorita el tema de la facturación, que es todo un gorro, pareciera que no es nuestra tarea, pero si no lo manejamos, corremos el riesgo. Entonces tenemos que conocer nuestro marco legal en todos los sentidos, ¿sí? Como siempre, documentar procesos. Lo que no está escrito no es realizado, ¿no? Eso sí, creo que en todas las facultades de farmacia de nuestro país he escuchado esto, nos lo repiten los maestros de diferentes materias: lo que no está escrito no está hecho. Y sin embargo, llegamos a la farmacia, ¡ay no, lo registro después! Sí, aquí nos ponía Ricardo por aquí. Ay, perdón, es que tengo en otra pantalla el chat, Ricardo. Nos ponía como ejemplo de tema los hemoderivados. Muy bien, a veces no nos damos cuenta qué hemoderivados tenemos. Y los hemoderivados, para manejarlos en farmacia, requerimos licencia. Entonces, a veces decimos, incluso hay hemoderivados que no requieren refrigeración, y hay muchos establecimientos con aviso de funcionamiento que los manejan. Y de hecho hay grandes distribuidores de dispositivos médicos que tienen aviso de funcionamiento de distribuidor de dispositivos médicos y surten las soluciones, por ejemplo, como material de curación. Y eso no sé cómo haya ocurrido, lo descubrí al salir al mundo exterior después de estar en Cofepris, que muchos conceptualizan toda la solución inyectable como material de curación. Y no es cierto, es medicamento. Entonces, le aplican las reglas de medicamento y como medicamento las debemos de cuidar. Pero todo el mundo, la solución está allá en el almacén de material de curación y sin ningún control que debiera tener, ¿no? Ricardo aquí nos pone en el chat en privado un producto que es sin registro sanitario en México. Exacto, eso es algo que pues no deberíamos tener en la farmacia. Hay opciones legalmente viables para cuando un medicamento no está disponible en México, que es el marco de la importación para uso personal. Se pueden hacer excepciones a la importación, sí se pueden importar productos que no tengan registro sanitario en México, siempre y cuando sean para uso bajo prescripción o uso en investigación. Para uso en investigación, pues debe haber un protocolo de investigación registrado en Cofepris. Así de fácil, no es solo que, es que como soy investigador, lo importo porque puedo importar lo que quiera. No, hay que haber un protocolo de investigación registrado en Cofepris. Y eso también son trámites que se deben tener. Pero lo más común en el ámbito hospitalario sería la importación para uso personal. Pero esa debe ser enfocada al paciente. Y un medicamento importado para uso personal no debe ser comercializado. De hecho, los permisos de importación de uso personal traen esa leyenda de que queda prohibida la comercialización de ese producto. ¿Sí? Esto es, se emite el permiso de importación de uso personal a nombre del paciente y no se le puede vender para otro paciente. ¿Sí? He visto que muchas veces hay importadores que traen el medicamento y se los venden a las farmacias y les dan el permiso de importación tachando esa leyenda para que no la vean. Ocultan esa leyenda que forma parte del permiso de importación. Entonces, tengan mucho cuidado con esta situación porque pues es un producto que no está comercializado legalmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, ya desahogué el chat. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario?
Si vamos todo bien, pónganme palomita. De lo contrario, pues me levantan su mano, me ponen el comentario. Correcto. Limpio palomitas y continuamos con la documentación de procesos. ¿Sí? Decíamos, lo que no está escrito no está realizado. Es bien importante que tengamos documentados los procesos, empezando por tener los procedimientos, porque a veces nos vamos a exclusivamente lo que me dice el suplemento, y he visto procedimientos. Este mundo de la consultoría es realmente algo de mucho aprendizaje todos los días, porque he visto procedimientos que copian textualmente lo que dice el suplemento de la farmacopea, incluyendo los establecimientos pueden contar con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria. ¿Este texto les hace sentido en un procedimiento normalizado de operación definido de un establecimiento? Por supuesto que no, pero están firmados por el químico responsable. Entonces, ahí tengan mucho cuidado con esto, porque hay gente que vende procedimientos normalizados por paquete, y esto lo he visto en internet, en LinkedIn, en Facebook, que les venden el paquete de procedimientos para que solo le pongan el logo de su farmacia, garantizándoles que no van a tener problemas, pues ya van a tener su manual de procedimientos. Entonces, bueno, esto definitivamente no es recomendable, porque cada farmacia va a tener formas de operar diferentes. No es lo mismo una pequeña farmacia que solo maneja genéricos de fracción cuarta, que no quiere manejar ni antibióticos y que tiene 3 empleados, a una farmacia de cadena que maneja absolutamente todos los tipos de producto, que tiene un catálogo de 5,000, 6,000 productos por farmacia y que tiene una plantilla de 20 empleados por farmacia. Definitivamente no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo la farmacia de una pequeña clínica con un quirófano a el que ya tiene 5 quirófanos. Uno que se dedica solo a cirugía estética, otro que se dedica solo a cirugía ambulatoria, o al que tiene hospitalización de hasta 15 días y terapia intensiva. Sí, va a ser diferente. Entonces, una gran recomendación. Una cosa es contratar a una persona que te apoye, porque la carga operativa no te da la vida para redactar procedimientos, y otra es adquirirlos por la vía fácil, y solo le pones el logo, los firmas sin leer, y ahí está para la verificación sanitaria, ¿no? La noticia es que las actuales verificaciones sanitarias se sientan los verificadores a leer los procedimientos completitos. Entonces, un tip: asegúrense que sus procedimientos estén bien. Esa es la base para que toda auditoría te salga bien. Entonces, tienes que hacer un buen mapeo de procesos para que tengas todo documentado en procedimientos, tengas bien definidos cuáles son los controles y registros que vas a realizar, y a través de ellos puedas demostrar el cumplimiento, ¿sí? Y lo otro, establecer una supervisión efectiva de procesos, ¿sí? Debo decirlo, en la mayoría de farmacias comerciales, el responsable sanitario llega y a veces ni se baja de su auto, porque ahí puede tener aire acondicionado y en la farmacia hace demasiado calor. Desde ahí nos estamos dando cuenta que no se está cumpliendo el procedimiento que firmó, de que la farmacia debe estar a una temperatura controlada, por ejemplo. No se baja del auto, le pasan el libro, y ¿a qué horas verificó la existencia para hacer el balance? Obviamente, cuando llegue una auditoría externa, va a haber problemas, ¿sí? Porque la supervisión no está siendo efectiva. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿todo bien? Me ponen palomita. Si hay dudas o comentarios. Ricardo, perdón, no había visto tu mano. Ricardo, adelante. Yo sí tengo una duda muy específica de eso. Por ejemplo, en los registros de temperatura, cuando la farmacia cierra, o por así decirlo, esta farmacia, la clínica opera de lunes a sábado. Entonces, lleva el registro, pero el domingo nadie lo registra. Entonces, mi pregunta es, ¿ese registro se deja en blanco? Sí, si son registros manuales, sí se deja en blanco. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que evaluar los riesgos de cómo es el clima en tu localidad. Entiendo que estás en la Ciudad de México, ¿no? Así es.
Es muy común que digan la Ciudad de México es fresca y no hay problema, apaga el aire acondicionado para no gastar luz. Pero los refris están adentro de la farmacia. Sí. Tienen motor que genera calor y la vas a dejar cerrada. Entonces, ahí tienes un riesgo de que la temperatura salga de rango. ¿Qué tienes que hacer aquí? Gestionar el riesgo. Para gestionar el riesgo, primero lo identificas, que ahí tengo riesgo de que se salga la temperatura de rango en ese día que no hay personal. Sí, sí lo tengo, ¿cierto? Si tengo refrigeradores o equipos que generen calor, sí tengo riesgo de que se incremente la temperatura. Luego lo tengo que cuantificar. Y eso es a lo mejor, si bien a la farmacia como tal no se le pide mapeo de temperaturas, eso no impide que podamos hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar qué tanto es ese riesgo. Que puede ser hacer la situación de un día dedicarlo a estar midiendo la temperatura en esas condiciones de no operación de la farmacia. ¿Me explico? ¿Puedo hacer también un PNO de gestión de riesgo en el caso de que, por ejemplo, que se vaya la luz o se quede sin planta en ese día en especial que no hay nadie, ¿no? Exacto, que eso ya debe formar parte de tu PNO de atención de contingencias. El PNO de atención de contingencias va de la mano con la gestión de riesgos, porque en la gestión de riesgos vas a detectar las posibles contingencias. Pero yo ahorita te estoy hablando de la situación normal. En operación normal, ¿qué temperaturas tiene? Digamos, ya sé que está fuera de operación. En condiciones normales, ¿qué temperaturas alcanza tu farmacia cuando no está operando? Cuando está la puerta cerrada. Y eso lo puedes hacer a través de un data logger, o bien determinar que si tienes un termohigrómetro normal, pero no trabaja sábado y domingo, hay muchas clínicas que trabajan de lunes a viernes. Ese sábado y domingo, ¿cómo vas a saber qué pasó con los medicamentos? Una herramienta que ya ha bajado muchísimo de precio son los data loggers. No les digo registradores automáticos de temperatura, porque si lo digo así no lo van a encontrar comercialmente. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, perdón? Data logger, ¿sí? Te lo escribo acá en el chat, que pueden ser de temperatura o humedad. Ok. Data logger, pues es un registrador automático. Entonces, para pedirlo a los proveedores, es que quiero un data logger. Si le dices un registrador automático, te van a vender las cosas estas de plumitas redondas. Realmente a mí no me gustan, no se me hacen muy operativas en la farmacia, pero bueno. Que son registradores automáticos, normalmente digitales. Bueno, de hecho, perdón, son equipos electrónicos. Hay solo de temperatura y hay de temperatura y humedad. Hay el que mide solo el sensor interno, que es el puro aparatito, la pura cajita, y hay los que tienen sensor externo, que es el cablecito, que sale y tiene un sensor adicional y puede medir 2 áreas. Entonces, puedes implementar eso, por ejemplo, el termohigrómetro, que sea data logger, y con eso vas a saber cómo se comportó la temperatura mientras estuvo cerrada la farmacia, y de ahí definir si vas a hacer cómo vas a manejar en caso de que haya una contingencia. En el caso de refrigeración, por ejemplo, hay equipos que tienen la capacidad de emitir alerta sonora, de mandarte una alerta al celular, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las condiciones de operación que tengas y los riesgos que vas identificando, defines qué tipo de equipos vas a necesitar. ¿Vale? Si a lo mejor, por ejemplo, en la noche operaran todos los días, solo por las noches, que sabemos que la temperatura es más fresca, bueno, a lo mejor no necesito un data logger, pero sí adquiero un equipo que sí me dé mínimos y máximos. Y cuando lleguen las mañanas, en mis procedimientos pongo que reviso el mínimo y máximo. Si el máximo salió de rango o el mínimo, o cualquiera de los dos salió de rango, tomo medidas de contingencia. Entonces,
tengo que explorar qué equipos y qué opciones hay disponibles en el mercado para seleccionar el mejor. No siempre el más caro es el mejor. Excelente. ¿Vale? Porque a veces buscamos la tecnología ultra wow y qué padre, pero a lo mejor no es necesaria y a lo mejor algo un poquito más light nos da el servicio que requerimos. Y a lo mejor la ultra wow solo nos sale cara y no nos da el servicio que requerimos. ¿Vale? Excelente. Gracias, Química. Nada de qué. Ok, entonces, continuando por aquí. ¿Sí? Ahora bien, algo que también nos pide regulatoriamente es contar con un programa de auditorías. Y esto normalmente como que le hacemos el loco, ¿no? Porque, ay, pues va a venir el verificador. El verificador no puede sancionarte por lo que hayas tenido en tus informes de auditoría, ¿sale? Porque eso es interno. Te puede pedir que tengas tu programa de auditorías. Para empezar el programa de auditoría tienes que saber quién va a auditar, ¿sale? ¿Cómo seleccionas a tus auditores internos? Tiene que ser personal que cuente con la escolaridad adecuada, con la experiencia adecuada, ya sea como evaluación de la conformidad o que conozca la materia a auditar. Pueden ser las dos cosas, el ideal es que conozca ambas. Muchas veces se cuestiona por qué licenciados en administración, ingenieros en procesos, los ingenieros en procesos son buenísimos auditando, porque no necesitan conocer la materia sino se enfocan al análisis de procesos. Pero sí mínimo tiene que ser alguien que esté entrenado para hacer evaluación de la conformidad, porque finalmente va a ver tus procedimientos o los requisitos normativos, una norma, una guía de verificación, y va a tener entrenamiento para evaluar el cumplimiento, aunque no sea farmacéutico, ¿sale? Lo que pasa es que muchas veces queremos que el auditor sea de nuestra misma profesión para que nos entienda y nos adivine el pensamiento, y no se trata de eso. De hecho, a veces es más conveniente que no sea un experto en la materia, porque puede ser más objetivo en lo que es evaluación de cumplimiento de procedimientos, ¿sale? Pero eso lo tenemos que tener predefinido quiénes van a ser los auditores y nuestro PNO de auditorías debe contemplar cómo se seleccionan los auditores internos. Obviamente esto resulta particularmente complicado cuando somos 3 personas en la farmacia, ¿no? Pero si, por ejemplo, soy la farmacia de una clínica, me puedo apoyar en el personal de atención médica. Y normalmente decimos, no, ¿qué van a hacer? ¿Venir a hacer las enfermeras aquí adentro de mi farmacia? No, al contrario, qué bueno que les puedan ustedes demostrar que la farmacia cumple con todo, para que de la misma manera les puedan exigir a ellas que cumplan con lo que les toca a ellas, o los médicos, o el administrador, el contador de la farmacia. O sea, cuando la farmacia forma parte de una clínica o hospital, hay más personal, aparte del que está en el organigrama de farmacia, pero es parte de la misma organización, entonces se puede seguir considerando una auditoría interna. Ajá, aunque la farmacia tenga asignada 2 turnos y una guardia, ¿no? El que viene en la mañana, el de la tarde y el que cubre las guardias, ¿sale? Entonces tenemos que echarle un poquito más de creatividad. Cuando no hay tanto personal, bueno, pues sí tenemos que ver, como dicen por ahí, auditor, Normofelia Martínez, supervisado, Normofelia Martínez, gerente de compras, Normofelia Martínez, gerente de ventas, Normofelia Martínez, ¿no? Ahí nos complica un poquito, sin embargo, siempre habrá algo que podamos hacer, ¿sale? La definición de alcances, si queremos, por ejemplo, estar evaluando mensualmente una auditoría completa de la farmacia, o separamos en enero, verifico los procedimientos 1 al 5, en febrero del 6 al 10, en marzo del 7 al 8, o dependiendo la complicación de los procesos, o si hice mi gestión de riesgo, que por ejemplo en farmacia hospitalaria es parte del requisito sanitario hacer gestión de riesgos. Ya en la 6ª edición nos habla que una farmacia hospitalaria tiene que tener un sistema de gestión de riesgos. Con ese análisis de riesgos que hacemos, podemos determinar el alcance de nuestras auditorías internas. ¿Cuáles son los procedimientos
que más frecuentemente tiene errores o cuyo incumplimiento es de mayor riesgo para el paciente, y eso lo auditamos más frecuentemente, ¿correcto? De manera que tengamos establecidos un programa de auditorías. Lo recomendable es tenerlo anualmente porque eso habla de un sistema de gestión de calidad, ¿ok?